Buenas profesora, buenas con todos. En esta oportunidad nos ha tocado hablar del ecosistema del lago Titicaca del avance del segundo portafolio. Como integrantes del grupo está Peñaranda Carrillo, Silvana Alexandra, Villegas Mada Rosario del Pilar, León Martínez Enzo Fernando y Milla Ponce Chamber. En el contexto, el lago Titicaca ha sido considerado como sitio Ramsar por la Convención Ramsar por constituir uno de los humedales de importancia internacional, especialmente como hábitats de aves acuáticas de Goizueta en 2005. Ha sido considerado el tercer ecosistema en importancia ecológica después de los bosques tropicales y las praderas naturales altoandinas, no solo por su ubicación de 3.810 metros sobre el nivel del mar y extensión de 8.562 kilómetros cuadrados, sino también por su capacidad de brindar bienes y servicios ambientales claves para la población de Puno, como la regulación del ciclo hídrico, regulación de la temperatura ambiental, secuestro de carbono y belleza escénica. Además de contribuir significativamente a la seguridad alimentaria, sí se tiene en cuenta que más del 60% de la población de Puno consume peces del lago Titicaca y más del 40% de la población ganadera del anillo circunlacustre utiliza la totora y el yacho como alimento de subsistencia durante todo el año y aún en los periodos de sequía más críticos. En su ubicación geográfica, está situado en el altiplano andino en los Andes centrales. El lago Titicaca es el lago navegable más alto del mundo con una altitud media de 3.812 metros sobre el nivel del mar y también el de agua dulce más grande de Sudamérica. De su extensión, 8.562 kilómetros cuadrados, el 56% pertenece a Perú y el 44% a Bolivia, sirviendo de frontera entre ambos territorios. Tiene una antigüedad estimada de 3 millones de años y una profundidad media en 107 metros. La temperatura del agua se sitúa en 13 grados de media y más de 25 ríos vierten sus aguas en el lago Titicaca. En su extensión, su presencia busca conservar la flora y fauna silvestre del lago Titicaca, apoyar el desarrollo socioeconómico de la región y mantener las tradiciones culturales de las poblaciones humanas que habitan las inmediaciones del lago. De los cerca de 8.600 kilómetros cuadrados que posee el lago Titicaca, más de la mitad de dicho cuerpo de agua es territorio peruano. En su interior se han establecido 3 zonas: el lago Mayor o de Chucuito, con la máxima profundidad de 283 metros, el lago Menor o Guña y Marca y la bahía de Puno. El lago tiene 5 ríos tributarios principales: Ramis, Huancané, Coata, Llave y Suchas. La única descarga de sus aguas se efectúa a través del río Desaguadero, lo que representa solo el 9% del total. Mientras el resto se pierde por evaporación, la temperatura de sus aguas varía entre 11 y 14 grados centígrados. La RNTC está ubicada en las aguas del lago Titicaca en 2 sectores que no tienen continuidad física. El primero es el sector Ramis, con 7.030 hectáreas y que está ubicado en la provincia de Huancané, la cual incluye una zona de totoral y una parte pelágica en la margen derecha de los ríos Ramis y Huancané, y las aguas de Yaricoa y Sinuco en la margen izquierda del río Huancané. Como segundo, el sector Puno, con 29.150 hectáreas, ubicado en la provincia de Puno y que abarca diversos totorales comprendidos entre la isla Esteves y la península de Capachica. Gran parte de las conocidas islas flotantes de los Puros se ubica dentro, mientras que otras colindan con la RNTC. Asimismo, muchas de ellas están preparadas para recibir visitantes, mientras que otras permanecen solo con fines de vivienda. La importancia del lago Titicaca. El lago Titicaca es considerado el lago más navegable del mundo, alcanzando los 3.810 metros sobre el nivel del mar. Y es importante en el Perú porque cuentan las leyendas que de sus aguas nacieron los fundadores del famoso Imperio Incaico. Una de las leyendas más importantes de los incas tiene como escenario el lago Titicaca, principalmente la del nacimiento del imperio por parte del Inca Manco Cápac y su esposa Magma Ollo. El lago Titicaca es el agua superficial más importante y perenne. Se vierte por el lago Popó, el río Desaguadero, el salar de Coizapa y el salar de Auyuni. Destaca la extraordinaria flora y fauna que alberga en el lago, sus animales, sus patos, peces y las totoras que sirven para la construcción de casas, balsas y embarcaciones. Los impactos ambientales del lago Titicaca.
Se debe tener en cuenta que en general la calidad del lago Titicaca es muy buena y que la contaminación está restringida a algunas zonas localizadas, tales como la bahía del interior de Puno, que representa solo el 0.19% del área de todo el lago. Sin embargo, este hecho se condiciona como una amenaza creciente, ya que en la actualidad aún no se cuenta con un sistema de tratamiento eficaz de las aguas servidas de la ciudad de Puno, ingresando al lago con un tratamiento deficiente que acelera el fenómeno de eutrofización antropogénica para perjuicio de todo el ecosistema acuático. La caza furtiva de aves. La caza furtiva se realiza desde hace muchos años por los pobladores de los uros. Hoy en día esta modalidad es demasiado impactante para las aves, ya que lo hacen por disparos con perdigones donde matan a la gran cantidad de aves. Y muchas de ellas que no son alcanzadas por los perdigones huyen de su nido y ya nunca más retornan, ¿no?, al ecosistema. Además de ello, también recolectan los huevos que depositan las aves que son depositadas en los totorales. Compañeros, soy el alumno Edison Fernando León Martínez de la Escuela de Administración de Empresas. Vamos a continuar con la exposición. El tema factor ambiental. La contaminación por residuos sólidos es un proceso que ocasiona una reducción considerable de la biodiversidad a corto, mediano plazo, cuando una degradación, destrucción del ecosistema a largo plazo, está mal, ¿no? A largo plazo. Está mal el texto. Está mal el texto que ha hecho la chica. Esa chica es como todos, destrucción del ecosistema a largo plazo, mediante el estudio de corto, mediano plazo y a largo plazo, causando una destrucción, causando una degradación, destrucción del ecosistema, ¿no? Mediante el estudio, la evaluación de este proceso será posible mitigar. Ya, voy a cambiar. Tacho mal, ya. Y ahí, ¿no? Acércate un poco más tu charca. ¿Ahí? ¿No se va a notar? No, ¿no? Ahí. A ver si no se nota. Ahí, ¿no? Ya. Espera más abajito tu bracito, un poquito. Ahí. Pero se nota, pero abierto. Es que esta camisa es fea. No me pongo mi casaca. Ahí. Ahí. Bien, continuando con la exposición, el tema factor ambiental. Saludos, recibo el saludo a nuestro docente, estudiantes. Soy el alumno Edison Fernando León Martínez de la Escuela de Administración de Empresas. Vamos a continuar con esta exposición y vamos a tocar el tema del factor ambiental. La contaminación por residuos sólidos es un proceso que ocasiona una reducción considerable de la biodiversidad, ya sea a corto, mediano y largo plazo, causando una degradación, destrucción del ecosistema. Mediante el estudio, la evaluación de este proceso, será posible mitigar, controlar el problema y además desarrollar estrategias coherentes y adecuadas para la conservación del lago Titicaca. Más de 20 ríos desembocan en el lago. Es el lago navegable más alto del mundo, alrededor de los 4.000 metros sobre el nivel del mar. La basura doméstica, los desperdicios de los hospitales y de negocios provenientes en su mayor parte de la ciudad de Juliaca son arrojados por sus habitantes al río, y estos terminan estancados en las orillas del lago Titicaca. Sin embargo, la mayor contaminación es provocada por mineras de oro ilegales y también legales. La contaminación del lago Titicaca se debe por efectos de las aguas servidas y los desechos sólidos. En lugar de Copacabana, por ejemplo, entre las bahías de Coaena y 23 Tiquina, además por el otro lado fronterizo del país de Bolivia, dándonos a conocer justamente que la población de las comunidades no tienen un sistema de alcantarillado
y es así, consecuentemente, que todos los desechos son arrojados al lago Titicaca en el departamento de Puno. Muchos de los pobladores del lago Titicaca son afectados por la contaminación, quienes viven alrededor y además subsisten de la actividad pesquera y ganadera. Residuos sólidos. Se producen una gran cantidad de residuos sólidos y aguas hervidas domésticas, además de industriales y hospitalarias, que no son tratadas adecuadamente. Residuos sólidos. Se producen una gran cantidad de residuos sólidos y aguas hervidas domésticas, además de industriales y hospitalarias, que no son tratadas adecuadamente en la planta de tratamiento de aguas hervidas, que data de la década del año 81 y no cuenta con una planta de tratamiento de residuos sólidos, ocasionando que éstas sean vertidas directamente a los cuerpos de agua, como el río Torococha, afectando las comunidades campesinas, pueblos indígenas, además río abajo de los distritos de Juliaca, Huata, Coata, Caracoto, de las provincias de San Román y Puno. Estos residuos sólidos han sido observados ya por los derechos humanos y medio ambiente en el año 2017. Las aguas residuales. La contaminación del ecosistema del lago Titicaca se debe a las causas relacionadas con el ingreso de aguas residuales provenientes de las industrias mineras, desperdicios y basuras que echa la población en los limítrofes del lago. La mayor parte de los centros urbanos vierten directamente los desagües, las aguas hervidas, al lago Titicaca. Los desagües contienen excrementos, detergentes, residuos industriales, petróleo, aceite y otras sustancias que son tóxicas para las plantas y los animales acuáticos. Con el vertimiento de desagües, pero sin previo tratamiento, estas aguas se dispersan agentes productores de enfermedades como bacterias, virus, hongos, huevos de parásitos, amebas, etcétera, etcétera. De esta manera contaminan el agua y se producen las aguas residuales. Vamos con la contaminación del agua. La contaminación de los recursos hídricos del sistema no es un problema todavía generalizado, ¿no? No obstante, existen problemas consentidos localmente cuya gravedad justifica la aplicación de medidas de control y de recuperación de ellas, así como la contaminación, por ejemplo, orgánica y bacteriológica producida por las aguas residuales provenientes de Puno, en la bahía interior de Puno, del Oruro, para ser exactos. En el lago Oruro de Juliaca, en el río Coata y además por las aguas del alto del río Seco. El Coata y el río Seco son tributarios del Titicaca. El problema más grave se presenta en la bahía interior de Puno, donde se ha desarrollado un proceso de eutrofitación creciente, contaminación físico-química de los lagos Poopo y Uru y del curso inferior del río Desaguadero por metales pesados generados por las actividades mineras y en la planta de fundición de metales de la zona del Oruro. Entre estos minerales encontramos el cadmio, el plomo, el mercurio, el níquel, el cobalto, el cromo, el arsénico, entre otros, ¿no?, que se encuentran en concentraciones por encima de los límites permisibles para el consumo humano en los lagos de Poopo y Oruro. El estaño está presente en todo el sistema hídrico de la cuenca en concentraciones igualmente altas. También se han medido concentraciones altas de metales pesados en los sedimentos del río Coata, lo que indica
que en esta cuenca la actividad minera causa de los impactos ambientales. Fuerte influencia antrópica, principalmente en aquellos con poblaciones endémicas y amenazadas, en regiones con condiciones ambientales extremas. Tal es el caso del lago Titicaca, en el que más del 80% de su fauna hídrica es endémica y donde el mal uso de los recursos naturales han derivado a una reducción de la biomasa hídrica. Cercana al 45 de los últimos 30 años, esta situación ha generado que la mayoría de las especies de peces se encuentren catalogados en 5 diferentes niveles de amenaza: casi amenazada, vulnerable, en peligro, crítico y extremo. Consecuencias del IA. Debido a la contaminación del lago Titicaca, los problemas de salud que desarrollan en la región de Puno son enfermedades como anemia, problemas intestinales, osteoporosis, problemas mentales y entre otros, ya que los pobladores de la región Puno consumen con frecuencia el agua del lago Titicaca para usos personales, higiene, ganadería, agricultura y otros. El agua Titicaca contiene un alto nivel de plomo que tampoco es apto para el consumo humano. Beber de esta agua puede ser mortal. Tampoco lo pueden usar para asearse, pues provocaría como consecuencia granos en la piel y enrojecimiento en los ojos, como ya se ve en muchos niños, algo que saben pero prefieren ignorar y los médicos locales. Hoy en día existen casos muy relevantes que están afectando a los pobladores y la región de Puno, que tienen problemas de salud como dolor de cabeza, dolor de estómago, diarrea, bronquios, alergias, problemas respiratorios, bajo rendimiento, intoxicación, parálisis, desnutrición, tuberculosis, infección, entre otras. Conclusión: la contaminación ambiental del lago Titicaca es mayormente generado por la actividad humana, donde se aprecia que un 70% de las aguas residuales y servidas, seguido por la contaminación generada por el incremento de lanchas y la basura desechada, que afecta negativamente los atractivos turísticos como lugares naturales, paisajes ecológicos, al contribuir con carga orgánica e inorgánica. Probable problema que exige una pronta solución. Reflexión. Se debe trabajar en forma conjunta, a través de la participación del Estado, las instituciones privadas y la comunidad, para poder buscar la solución urgente a la contaminación ambiental del lago Titicaca, con residuos orgánicos, y de esta forma asegurar resultados e impactos deseados en la mejora de los productos turísticos, isla de Ucros y lago Titicaca.